Muy buenos días a todos. Empezamos con este noticiero sobre buenos días. No, buenos días, no. Es con un café desde mi ventana. Les damos los buenos días a todos, claro. Estamos tratando de comunicarnos con el maestro Palacios, que es el primer invitado que vamos a tener aquí ¿cómo se llama? En el programa. Esperemos que ahorita nos conteste el maestro Palacios. Aquí está el maestro Palacios. Maestro Palacios, muy buenos días. ¿Cómo A está? tus órdenes. ¿Cómo Pues estamos aquí el día de hoy? levantándome. El día de hoy por lo mismo, con estas fake news desde el gobierno, ¿no? Ya está domada la bestia. y dice el presidente, ¿cómo le llaman? Autócrata, el presidente autócrata de México, pues que no se preocupe, Itinerante. que no hay problema. El Bueno, presidente también. itinerante. Bueno, también, pero sí, pues, lo que sucede es que sus datos, ¿para qué dan una conferencia cada 24 horas y para qué dicen que las cifras son de las últimas 24 horas? Si los datos que utilizan son de 5 o 7 días o 14 días después. Los acumulados, ¿no? ¿No sería más... exactamente, ¿no sería más lógico que dieran un reporte semanal? Y en caso de emergencia, pues una conferencia. Pero el teatro tesorería del Palacio Nacional es teatro, ¿no? Pues hay una razón de las que, ¿por qué ya no hay oficinas de prensa, de comunicación social? Ya ahí todo se concentra en un teatro, en una transmisión televisiva de un estudio de televisión donde van pues conductores a presentar a los funcionarios a dar su información. Ayer me encantaba lo que decía nuestro compañero y amigo Javier Macías, muy interesante su exposición de cómo está la prensa enfrentando esta transformación, ¿no? Sí, es correcto, mi querido Master Palacios. Pero yo diría, independientemente de que sean nuevos o no nuevos los casos que reportan diariamente, el hecho de que haya 1000 decesos y haya 500, más de 500 decesos de diferencia entre un día y otro, pues sí es preocupante, por lo menos, ¿no? Yo creo Pues que sí. eso sí debería ser preocupante en cualquier tema, diré ¿Te yo. acuerdas que el martes te comenté de que existe la posibilidad de demandar a los funcionarios o a las instituciones por negligencia, omisión, inclusive hasta de corrupción, por no atender o garantizar el cumplimiento de la Constitución, de garantizar la salud a los mexicanos? Sí, Un claro. abogado me comentaba que por esa razón los resultados de las necropsias le ponen ahí por neumonía atípica, no por COVID, porque los documentos oficiales que te dan del deceso de un muerto o de un familiar, pues es un testimonial que es prueba irrefutable de que murió por COVID, que por eso otra de las razones de que no permiten el entierro de los cuerpos, para borrar la evidencia, que por eso se creman los cuerpos para Bueno, hay mucho no tener pruebas, sospechosismo ahí, no lo sabemos en realidad, pero lo que sí podemos decir es que si comparas el incremento de muertes del mismo periodo del año pasado con este periodo, por lo menos en la Ciudad de México, el incremento de muertes es de 8,000 personas en el mismo periodo. No sabemos si sea por el COVID, no sabemos si sea por otra razón, a lo mejor hay más violencia en la Ciudad de México, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que según las actas de defunción, en el mismo periodo del año pasado contra este periodo de este año, en estos 6 meses hay un incremento de 8,000 muertes de diferencia. Entonces, eso vuelve a ser un número bastante preocupante, Master Palacios. Pues es que es preocupante. Mira, mientras que no se lleven a cabo las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, que es pruebas, monitorear y aislar,
va a estar muy difícil controlar este virus, porque ahora resulta que el regreso a clases o las pruebas vía telefónica, que tú llamas por teléfono y dices tengo estas cosas, quedes ahí, si se agrava más me vuelve a hablar, si tienes, reportas, llevas a tu niño al kinder, a la primaria, a la secundaria y reportas que tienes un familiar con COVID, cierran la escuela y regresan al niño a su casa. O sea, estas medidas de quédate en casa con tu enfermo está muy patético, porque si un familiar o un contagiado lo tienes en casa, ¿a cuántos está contagiando? Y yo me preguntaría ahí, maestro Palacios, yo me preguntaría ahí, ¿no sería necesario hacerle pruebas de COVID-19 a todos los familiares que han estado junto con el infectado? Y entonces, Pues si sí. tuviéramos un número X de infectados, el número de pruebas debería de ser por lo menos de 3 o 4 veces más, de acuerdo al número de personas con las que haya estado interactuando, güey. ¿Por qué? Porque ese es el foco de infección, y entonces tendrías que evaluar qué tanto se ha expandido ese foco de infección, creo yo. Bueno, si nosotros lo comprendemos y entendemos así, ¿por qué la autoridad no lo hace? Porque es dinero, representa comprar más pruebas, pero además he preguntado qué tan confiable son las pruebas, las 200,000 pruebas que Marcelo Ebrard, Monsieur Ebrard fue a comprar a China, porque pues no me digas que los productos chinos gozan de buena fama. Entonces, esas vacunas, ¿qué garantía tenemos de que sean confiables? Porque ya ves, si los ventiladores de Bartlett pues se pagaron una cantidad y no cumplían los requisitos, ¿estas vacunas sí lo cumplían? No solamente eso, mi querido Master Palacios. Yo, yo he visto entrevistas con la gente del IMSS y hablan sobre que el número de pruebas que se les asigna, el número de pruebas que se les asignaron todavía no se aplican ni siquiera el 30%. Entonces tienes un 30% de pruebas aplicadas y un 70% de pruebas no aplicadas todavía dentro del tema de cómo se llama, del mismo IMSS. No yéndonos más De lejos. detección, de prevención, de mecanismo de contención, pero esto apenas comienza, porque volvemos al mismo tema de la semana. Imagínate los estados que no tienen que no tienen estos picos de contagios. Pues poco a poco, hasta que no se contagie toda la población, pues no vamos a tener domada la bestia, y te das cuenta cómo se genera un fake news desde la presidencia. O sea, son mensajes dirigidos, crear una falsedad de información, que ya estamos controlados, que ya va a bajar, que tenemos esto, y te faltan confirmar los sospechosos, los de estudio. O sea, esa cantidad se va a superar, y inclusive si siguen quedándose en casa los que ya no quieren ir a los hospitales por desconfianza, por mayor contagio, por temor, pues imagínate cuántas muertes todavía se van a acumular y no registradas, porque así como hay cifra oficial, debe de haber cifra negra. Mira, yo lo que te puedo decir, Master Palacios, es que mientras no haya una cura, mientras no haya una vacuna, mientras no haya algo que pare la enfermedad por la enfermedad misma, no podemos estar tranquilos, pues. O sea, sí está bien que estemos aislados, sí se propaga menos el contagio, pero eso no lo cura, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que tener muy claro, Master Palacios, Bueno, que un no tema hay que, una cura, güey. una pregunta para ti, mi estimado Bruno, ¿qué pasó en el Senado, en la permanente, que le dieron crán a las fracciones o al PRD? Bueno, habría que aclarar que para que se cree una fracción, eso es lo que dice la ley, para que se cree una fracción se necesitan Uh-huh, por lo menos 5 integrantes uh-huh, ya sea un partido, un conglomerado, como le quieras decir. Y uh-huh, en el caso del PRD y del PES ya no cumplían con esos 5 integrantes. Sin uh-huh. embargo, sin embargo,
también hay otra ley del mismo Senado que dice que ya que se crearon los grupos se crean para toda la legislatura. Entonces hay una controversia ahí de, ok, ya son menos de 5, pero, 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 se creó antes de que se creó al inicio de la legislatura. Entonces, ¿se puede o no se puede disolver? Eso es algo que nunca habíamos visto, güey. Entonces, Esos son los tiempos del COVID-19. y hoy Así Mancera es, dice que, en un tuit, hoy Mancera dice que él seguirá representando al PRD. Habría que lo que aclarar, queda. habría que aclarar que Mancera no está afiliado al PRD, ¿no? Sí, dijo representar. Sí, no dijo que estuviera afiliado. Pero bueno, Sí. esos son los temas de hoy, mi querido Master Palacios. Te Pues agradezco sí, mucho. fíjate que... Ah, sí, te Ok. escucho. Te escucho, te No, escucho. no, no, es adelante. No, yo lo que iba a comentar lo del caso de Javier Macías, que sería bueno que hacer un debate sobre el papel del periodismo a partir de esta era o de la sociedad de la conversación, porque ya el periodismo debe transformarse. Seguimos atados, seguimos sujetos al pasado. Leí hace rato un documento que me hicieron llegar que desde 1917 de la ley de imprenta no ha sido modificada. Eso es correcto, Master Palacios. Yo creo que podríamos hacer un Zoom y un debate amplio con varios participantes. Y yo diferenciaría dos cosas. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer comunicación. Hay muchos Exacto. comunicadores. El periodismo tiene otras reglas, cabrón, ¿no? Entonces, Tiene otras reglas y otro sentido que el de promoverse, publicitarse, comunicar, crear comunicar. ¿cómo se llama? Su nube o su burbuja de fama, Exacto. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tendríamos que hacer un Zoom para poder debatir esto ampliamente, que sería bastante bueno. Contigo, con Macías, con Marco Olvera, lo podré yo invitar. Tú te llevas muy bien con Carlos Pozos. Podríamos abrir un Con Marco debate Rivera también, sí. serio, güey. O sea, serio y de Fíjate frente. que exactamente, porque he visto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, he visto creo que al propio INE, a la Cámara de Diputados, a fundaciones o organizaciones que hacen foros de periodismo o de comunicación, o no sé, he visto, pero pues muy pocos representantes de la prensa, y los que van son nada más los analistas, son los articulistas, son los columnistas, son los comunicadores, los mensajeros, los que son invitados, pero realmente el reportero, el periodista con o sin trayectoria, pero que tiene años de ejercicio, no son tomados en cuenta, y por eso no hay ese avance legislativo o normativo, incluso educativo, porque en las aulas siguen enseñando los mismos géneros, no transformamos, no cambiamos de chip del periodismo que debe de hacerse y qué sentido tiene el periodismo. No simplemente es propagar y decir yo vengo a colaborar con este gobierno, yo vengo a pedirle a este gobierno, yo fui el que logró que usted estuviera sentado, señor presidente. O sea, a veces no es periodismo, sobre todo incluso que aplaudan como ciudadanos, no como periodistas, porque es lo que aclaran, que los periodistas que aplaudieron y que le aplauden al presidente no aplauden como periodistas, entran como periodistas, pero cuando aplauden son ciudadanos. Bueno, yo entiendo todo eso, Master Palacios, y a mí me gustaría mucho que sí hiciéramos un debate de frente, amplio, güey. No por el tema de debatir solamente ni por ver quién tiene mejores ideas, sino por ir conceptualizando, como tú dices, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de hacer periodismo. Digo, eh, yo creo que el periodismo tiene un sentido social
el periodismo debería ser un periodismo con una carga de servicio social bastante amplio. La comunicación no tanto, la comunicación puede variar en muchos aspectos, pero por lo menos el periodismo sí debería de mantener cierta carga de servicio social. Pero bueno, amén de eso, Master Palacios, ¿te parece bien a ver si lo podemos ir programando para la próxima semana? Y hacemos un Zoom. Me gustaría, porque fíjate, lo que tú estás haciendo es periodismo conversatorio. Mira, la verdad, y se lo digo a todos los que nos ven en este momento, este ejercicio empezó porque yo no tenía nada que hacer en las mañanas y la verdad mi horario se estaba trasnochando demasiado y pienso que pues, no debo de desperdiciar el talento que tienen todos mis amigos porque hoy tenemos 7 invitados al programa y tú eres el primero. Tenemos 7 invitados al programa y la verdad es que tenemos muchos amigos con mucho talento que tienen cosas que decir y podemos tener estos espacios que nos permiten precisamente ese tipo de difusión de ideas, ¿no? Sale, mi estimado Bruno, te agradezco muchísimo, acepto el guante y nos vemos la próxima semana y ya voy a ver qué día se organiza ese Zoom y sería, pues, estaría interesante simplemente para un aporte y que demostrar que ahora la prensa se puede criticar a la prensa. Exacto. ¿No? Pues muchas gracias, Master Palacios. La autocrítica. Que tengas muy bonito día. Igualmente. A todos, gracias y a todos. Bye. Bye. Él fue José Luis Palacios, director general de Página Ciudadana. Vamos a tratar de lanzarnos ahorita con Macario Ramos, director de Visión en Michoacán, para hablar sobre cómo les está yendo en Michoacán. Lo que platicábamos sobre el tema de Manceras está muy bueno. Bueno, muy buenos días, Bruno. Buenos días, querido amigo Macario. Sí, pues gracias por la oportunidad que nos permite Maya Comunicación de ofrecerles el reporte en Michoacán, Bruno. No, gracias a ti, Macario, por participar en este experimento de comunicación que estamos iniciando, pero que esperemos que tenga bastante repercusión a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto que sí, vamos a tratar de aportar nuestro esfuerzo también para que se consolide este esfuerzo de comunicación y pues bueno, estamos aquí con ustedes para darles a conocer el panorama que se registra en el estado de Michoacán. Dale, mi querido Macario, cuéntanos, ¿qué pasa en Michoacán? Mira, Bruno, hasta el momento el estado de Michoacán registra 2.194 de personas contagiadas. Se han registrado 200 defunciones. Los municipios que tienen mayor número de contagios son el puerto de Lázaro Cárdenas, que supera los 1.127 casos de contagio. Hasta el momento la curva no ha podido ser aplanada en el municipio costeño. Asimismo, le sigue la ciudad de Morelia, la capital, con 310 casos. En la Tierra Caliente, Apatzingán ya suma 201 casos, así como Zitácuaro con 168, Uruapan con 126, y se han realizado 8.025 estudios, de los cuales 4.586 resultaron negativos. Te comento que de los 113 municipios en Michoacán, existen 80 que tienen bandera blanca, de tal suerte que en estas localidades pues mantienen solamente la sana distancia y realizan actividades normales, pero lo importante aquí es que estos 80 municipios pues han podido reiniciar sus actividades ahora con la nueva normalidad que inició este pasado lunes. Eso es muy bueno, mi querido Macario. ¿Y tú cómo sientes a la gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se vive esta pandemia allá en Morelia? Es contrastante porque hay ciertos sectores, los más conscientes, que sí, evidentemente usan cubreboca, utilizan gel, mantienen la sana distancia, pero hay algunos sectores también que creen que estamos todavía de vacaciones, que ya al iniciarse la nueva normalidad, pues hay que andar como antes de la pandemia, y la verdad es que todavía no se puede cantar victoria en el caso del municipio de Morelia, porque es
el tercero, es el segundo municipio en contagios, y bueno, pues ello implica que debe todavía continuarse con este tipo de prevenciones, Bruno. Sí, la verdad es que no hemos sabido distinguir entre el tema de la sana distancia y las vacaciones, ¿no? Sí, ciertamente, ese es el punto que existe aquí en la capital de Michoacán. Hasta el momento también te digo que el ciclo escolar cerró de forma digital, 1.300.000 alumnos, bueno, pues ya esa semana concluyen sus actividades escolares y se tiene previsto reiniciar hasta agosto. Todo depende también del semáforo que vaya indicando así la posibilidad de reintegrarse de manera presencial, pero de tal manera que hasta ahorita la Secretaría de Educación Pública ha marcado la pauta en cuanto a que las certificaciones para los estudiantes que terminaron su aprendizaje pues están garantizadas y concluye el ciclo escolar de esta manera digital, Bruno. Pues está bastante interesante el tema. La verdad es que el asunto de la educación a distancia va a cambiar muchísimas cosas, pero también los maestros tendrán que actualizarse, y tendrán que ir jalando nuevas aptitudes para ir trabajando a distancia, que eso va a ser también un grave problema. Tú sabes cómo es el tema de la coordinadora y del sindicato. Veamos veamos qué tanto aguantan estos sindicatos, ¿no? Para el tema de la modernización que se necesita para dar clases a distancia. Por supuesto que en este caso te refiero que más de 80,000 profesores estuvieron al tanto de cumplir con la encomienda a través de los canales públicos, pero también no faltaron los piquitos del arroz, los Contreras de siempre. Han sumado ya hasta el momento más de 7 movilizaciones que realizan jóvenes, al parecer normalistas. Ayer intentaron bloquear las vías del tren en el municipio de Lagunillas, ya habían sido detenidos con anterioridad en otra comunidad indígena llamada Calzontil, y bueno, pues ellos insisten en movilizarse sin cubrebocas y poniendo en riesgo a la misma población, pero más allá de estos grupos minoritarios, no superan ni los 100 ni a 100 personas. La situación en el magisterio de Michoacán es normal, y te comento que están cerrando el ciclo escolar en buenos términos. Oye, Macario, pues muchísimas gracias por tu aportación, y yo quisiera molestarte los jueves para que pudiéramos hablar sobre lo que ocurre en Michoacán, si tú me permitieras marcarte para hacer esta pequeña colaboración. Cuente con nuestro apoyo desde la plataforma multimedia binacional www.eldiariovision.com.mx, que con todo gusto se incorpora a este proyecto que estás impulsando, Bruno. Vamos a sumar nuestro esfuerzo para que se consolide e informarles y darles el reporte Michoacán COVID-19. Muchas gracias, Bruno, y espero tener la oportunidad el próximo jueves de hablarles. Gracias, muchas gracias, Macario, nos vemos. Gracias. Él fue Macario Ramos, él es director general del diario Visión en Michoacán, es un gran amigo, y ahorita vamos a tratar de enlazarnos con Laura Brugues. Bueno, Laurita, hola. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Qué tal te pinta la pandemia? Ay, no, ya que se acabe esta pesadilla, caray. Sí, pues. Pero ahí vamos. Oye, cuéntanos un poquito cómo ves el tema de los empleos, los créditos que está ofreciendo el gobierno y la propuesta de Mario Delgado sobre las Afores. Claro que sí, Bruno. Pues mira, comentarte que esta semana ha sido importante, sobre todo en este tema que tiene que ver con los empleos, porque justo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Esta pues arrojó unos datos pues nada alentadores sobre el tema de los empleos en México. Ya como lo vimos en varios medios de comunicación, 12.5 millones de empleos se perdieron con
esta pandemia. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, tenemos los datos en mano. De hecho, incluso el día de ayer también el periódico Excelsior publicó que se necesita mínimo 33.1 millón de empleos para, una vez pasada la emergencia sanitaria, porque México necesita generar esa cantidad de plazas, el triple de la que necesitaba en marzo, para poder mínimo por lo menos, digamos así, estabilizarse en esa parte. Entonces, tenemos esos datos y bueno, tú te preguntarás, Bruno, ¿qué está haciendo el gobierno para, en este caso, generarlos? Sí, hay una propuesta de la que se ha estado platicando, incluso el día de ayer los diputados también hablaron sobre esta propuesta de antier con la secretaria Luisa María Alcalde de los 2 millones de empleos. Estuve revisando y pues estos, bueno, digo, no sé qué es lo que van a analizar. Hay unos que sí son empleos de este listado. Por ejemplo, los que tienen que ver con obra pública, como ya sabemos, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, incluso hay algunos planes para construcción, reparación y mantenimiento de carreteras. Esos pues obviamente son empleos temporales que sí pueden convenir, sobre todo en esos momentos de esta necesidad, pero es que no es suficiente. De esos 2 millones hay unos que de plano no son empleos. O sea, el programa Jóvenes Construyendo un Futuro, si bien sí ayuda a los jóvenes para poder ingresar al mercado laboral, no quiere decir que sea un empleo. Es un programa de capacitación, como bien lo es, ¿no? Déjame hacer un paréntesis ahí, Laurita, y quisiera preguntarte la cifra de empleos que se genera, o la cifra de empleos que se supone que se genera a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tienes el dato? Déjame lo busco, aquí lo tengo. Sí es a ver, déjame lo consigo. El dato de los jóvenes. Hay un número que dan con relación a esta parte. Sobre los jóvenes, dame chance, aquí lo tengo ya, a ver, 230,872. Ellos el gobierno dice que lo va a contabilizar como empleos adicionales para este año. Pero ¿sabes cuál es lo triste de eso, Laura? Dígame. Que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se debían de tener 2 millones de jóvenes. O sea, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hablaba de que se le iba a dar capacitación a 2 millones de jóvenes. Entonces, al principio, eso, ajá. Entonces eso quiere decir que el programa después de un año no lleva ni siquiera el 10% de su capacidad. Así es. Eso es triste. O sea, y todavía que lo metan como empleos creados, es más triste. Y dentro de la pandemia, más triste, porque, o sea, dicen aquí nuevos empleos creados abril-diciembre, o sea, no estamos hablando de los empleos de un mes, o sea, y como bien dices, o sea, no cubren el 10%, y esto es de aquí a diciembre, según esta información que dio el gobierno. Otra cosa que también me parece triste, y ahí voy a la parte de los créditos, o sea, todos los días nos dan la conferencia de los créditos, ok, chingón, está súper bien, pero llega un momento donde dices, oye, o sea, la gente está desempleada y aparte la vas a endeudar. O sea, y luego, los diputados y senadores en la Comisión Permanente han insistido con esta parte del un ingreso mínimo vital, que es de 3,700 pesos, un apoyo de 3 meses. Digo, no es la solución, pero en estos momentos la gente necesita liquidez porque no tiene empleo. O sea, si la vas a endeudar, tú no sabes si dentro de 3 meses o no sé en cuánto tiempo vaya a recuperar sus empleos. Sí, dicen que hay un tiempo de gracia, pero está complicado crear las plazas que se perdieron y eso nos va a costar años, Bruno. O sea, una plaza laboral no se recupera de la noche a la mañana, de un mes a otro. O sea, tiene su tiempo, tiene su ciclo. Es más, y lo digo porque me pongo a pensar en las cifras de 2008, por ejemplo, cuando fue la pasada crisis. Ya cuando llegó el sexenio de Peña, el ciclo económico se estabilizó, se normalizó, y quien cosechó eso fue el expresidente. Por eso era que andaban diciendo que era el sexenio del empleo, pero no porque el gobierno los hubiera creado como tal, sino porque se recuperó la economía. Entonces, yo creo que de todo esto, lástima
por el actual gobierno que traía pues todo un proyecto de nación ambicioso, pero la verdad es que el siguiente gobierno, no sé si sea de Morena o no sé de qué otro partido, pues es el que va a terminar quizás cosechando ya la recuperación de los empleos, o sea, porque sí va a tardar mucho debido a la crisis tan profunda que estamos atravesando, sobre todo en materia de empleos, y hablo de empleos porque yo creo que eso es lo que más le interesa a la gente está desesperada, y aparte luego, a mí en lo particular, lo digo en lo personal, o sea, que el presidente nos esté preparando para comer arroz, frijol y tortillas solamente, digo, es una comida deliciosa y me encanta preparar ese platillo, pero, o sea, es un mensaje implícito, si uno lo escucha entre líneas, a mí me ofendió, o sea, yo lo escuché, y no porque no me guste la comida, sino porque me dolió, o sea, dije, ¿por qué me están preparando para esto? Si la verdad es que uno trabaja, y bueno, si un día te quieres comer un filete, te lo comes, y un día una hamburguesa, lo que sea, ¿no? Pero llega un momento en que dices, ¿por qué me dice esto? O sea, ¿será que van a estar las cosas peor? Me empecé a hacer muchas preguntas. Dije, ¿va a estar peor? ¿No se va a mejorar? ¿O sea, qué nos está diciendo el presidente de lo que viene, ¿no? O que uses un par de zapatos, o eso. Digo, yo no tengo ni coche, no vivo con lujos ni nada, tengo lo necesario, pero te pones a pensar, si nos va a ir mal a la clase media, imagínate a los más pobres, o sea, con esta crisis, o sea, no va a... Yo lo que pienso, Laurita, ahí es que no se debe de privilegiar la pobreza, sino se debe de privilegiar las capacidades de cada quien y la capacidad de poder salir adelante y poder tener más satisfactores de acuerdo a las capacidades que cada uno tengamos, ¿no? Digo, el tener un piso parejo, el poder lograr un trabajo sin corrupción, ese debería ser el objetivo del presidente, y no estarnos preparando para comer recursos de la canasta básica, cuando deberíamos de estarnos preparando para comer cualquier cosa que se nos antojara, y si quisiéramos tener 20 zapatos debiéramos poder tener. Esto quiere decir que deberíamos de privilegiar las startups, deberíamos de estar privilegiando a los emprendedores, deberíamos de estar privilegiando que la gente pudiera capacitarse para tener trabajo a distancia. Hoy, por ejemplo, un programador a distancia en México que trabaje para una empresa transnacional, que eso ya se hace muy comúnmente, por lo menos en Guadalajara, Guanajuato, gana mínimo $10 la hora y te pagan en dólares si puedes trabajar para una transnacional. Para eso es para lo que deberíamos estarnos preparando, para poder tener un nivel de vida que se pudiera equiparar con el primer mundo y no podernos equiparar con El Salvador, ¿no? No, y atraer inversión, o sea, al momento en que tú desarrollas esa mano de obra, le das oportunidad a la gente, la capacitas, o sea, atraes eso. Entonces, el gobierno, bueno, no está, digámoslo así, generando las condiciones, o sea, digamos, no es obligación del gobierno generar los empleos, que eso es lo que la gente cree, no. O sea, a mí el Estado no me tiene por qué dar trabajo, eso lo entiendo, eso se entiende perfectamente y quiero dejarlo claro. Pero sí, tiene la obligación de generar las condiciones, el Estado de Derecho, la seguridad. Mira que ayer, o sea, nos enteramos de que desafortunadamente asesinaron a una diputada federal de Morena, y la violencia que hay en varios estados de la República, o sea, y dices, ¿quién va a querer invertir así? Entonces tenemos varios factores, no le echo la culpa al gobierno, pero sí hay que buscar la manera de generar las condiciones para que haya esa inversión. También lo de los emprendedores, o sea, yo tengo amigos emprendedores y me dicen, oye, no puedo más, o sea, no le puedo pagar la nómina a mi gente, y te lo digo que son gente chambeadora que se ha movido, que, no, mejor dicho, o sea, y a pesar de eso, o sea, sienten que se están asfixiando con lo que está ocurriendo. Entonces, por muchas razones, y dices, o sea, hay que apoyar ese sector que está trabajando, que está emprendiendo, y poder generar las condiciones para que la gente pues dé empleos a los demás. Pero ahorita, ¿quién se va a arriesgar con un capital a emprender? O sea, está complicado. Yo estoy muy muy partidaria de emprender y de llevar a cabo nuevas ideas y ayudar a otros, pero
llega un momento en que las condiciones tampoco están prestas para poder hacerlo, y como bien dices, hay muchos sectores, no solamente el de la construcción, el de las tecnologías, que podemos ir explotando para transitar a los empleos del futuro, Bruno. Exacto, mi querida Laura. Oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Ojalá que nos puedas seguir apoyándolo, por lo menos una vez a la semana aquí en Maya Comunicación. Te vamos a agradecer mucho. Eres la primera mujer, colaboradora de nosotros, porque la verdad es que éramos puros hombres, y yo creo que sí hay que darle una diversidad a todo este rollo, y te agradezco muchísimo tus comentarios y tu apoyo, mi querida Laura Brugues. Gracias a ti, y bueno, pues encantadísima de romper aquí con el machismo opresor. No es cierto. Oye, ya traes tu pañuelo tu pañuelo verde y todo el rollo. El pañuelo verde y todo, ¿no? Rompiendo aquí con el club de Toby. No es cierto. Yo la verdad es que respeto mucho todo esto, y me alegra mucho estar aquí con ustedes platicando, desahogándome y compartiendo, porque la idea es siempre aclararle a la gente lo que es, y no, ya sabes que luego con las redes sociales hay mucha fake news, y también la oposición no es que esté haciendo su mejor papel. Entonces creo que sí es bueno que la gente esté informada y platicarlo amenamente, que es la mejor manera como podemos compartirlo. Muchísimas gracias. Fíjate, Laura, que yo creo que le acabas de dar al clavo en un punto, y tú que eres mujer lo has de notar más que yo, que soy hombre, que hay más hombres periodistas que mujeres periodistas. Yo creo que ahí habría que abrir un poco más el espacio para las mujeres, porque tienen una visión diferente a la que tenemos nosotros, y bueno, yo creo que debemos hacer un esfuerzo sobre ese tema, ¿no? Así es. Sí, bueno, y además porque las mujeres tenemos doble carga, ya sabes, ¿no? Con el hogar, los hijos, la comida, y más ahora en esta pandemia, pues se han visto, hay cifras donde dicen que las mujeres se han sentido con más carga estando en el hogar y haciendo teletrabajo durante la emergencia sanitaria. Entonces, creo que todo hace parte de eso. Yo digo que no solamente en el periodismo, hay muchos sectores donde también está ocurriendo algo similar. Y sí, las mujeres tenemos ese, como digámoslo así, ese sexto sentido de ver más allá por la dinámica que nos toca cumplir en esta sociedad. Entonces, sí, creo que podemos hablar de eso en otro espacio, si me lo permites, y sería muy, muy interesante. Muchísimas gracias, mi estimado Con todo Bruno. gusto, mi querida Laura. Un abrazo, cuídate. Gracias, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Nos vemos. Ya no sabes en qué día vives, amiga. Bye. Bueno, pues ella fue Laura Brugues, periodista también de la Cámara de Diputados, gran amiga, muy buena amiga, y trataremos de ir sumando más mujeres a este proyecto. La verdad es que este proyecto acaba de nacer hace una semana, entonces digo, estamos en remodelación, y vamos a tratar de enlazarnos ahorita con Héctor Alcázar, de Alcázar y Asociados, hablando sobre lo que son las pymes y cómo están enfrentando este COVID-19, esta pandemia. Vamos a ver si nos toma la llamada don Héctor Alcázar, de Alcázar y Asociados. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Alcázar, ¿cómo está usted? Muy bien, también aquí confinados, pero de salud todos bien, gracias a Dios. Confinados y con su mismo, ¿no? Digo, con su mismo calcetín, con su mismo pantalón, con su misma pijama, ¿no? Exactamente, tengo un mes con el mismo pantalón, ¿y qué? Licenciado Alcázar, ¿no? Quisiéramos que nos platicara un poco cómo están viviendo ustedes los empresarios este tema del COVID y qué perspectivas se tienen hacia adelante. Con mucho gusto. Mira, pues obviamente, como yo creo la gran mayoría de los mexicanos,
el empresariado, las franquicias no son la excepción. Estamos en un dilema muy, muy grande. Por un lado, con los mensajes de oye, se acabó la sana distancia, pero ahora son los semáforos. Entonces, pero además algunos estados dicen que sí, que puede salir, otros que no. Entonces creo que hay una gran incertidumbre por un lado en esa parte, pero además pues ves un día en el cual hubo muchos fallecidos, un número alto de contagios, y por el otro lado pues tristemente vamos viendo también que algunos de nuestros colegas franquiciantes, algunos franquiciatarios pues no han podido ya continuar pagando la renta o pagando a sus empleados y han decidido pues ahora sí abortar un poco la misión. Sin embargo, la realidad es que hemos estado preparando también pues una serie de herramientas y de medidas para poder apoyar a todos estos, sobre todo las franquicias, que es nuestro sector donde nosotros más nos movemos, donde hemos estado desde hace 25 años, con la intención de pues ayudarles a bajar la incertidumbre, porque finalmente hay mucha información, ¿no? Tenemos mucha información y de repente también salen en redes sociales alguna que no es tan real y genera más miedo, más incertidumbre. Entonces nos hemos dado un poco a la tarea de tratar de poner en papel de manera clara y generar un par de talleres para ayudarles a los empresarios a decirles, a ver, esto es lo que sí se puede hacer, este es el momento en el que sí vas a poder salir y esta es la forma en la que sí te tienes que preparar para poder cumplir con las nuevas normas que te van a plantear a través de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social o incluso de tu propio gobierno estatal, ¿no? ¿Cree usted, licenciado Alcázar, que el futuro sea igual que nuestro pasado o va a haber un cambio sustancial de cómo vivíamos a cómo vamos a tener que vivir de aquí en adelante? Hay un cambio muy, muy importante. Le están llamando así como la nueva normalidad. La verdad, a mí, pues, sería una discusión que no me gusta entrar, pero no me encanta la palabra, pero sí vamos a vivir de manera distinta, eso es un hecho. Porque hoy los negocios, pues, no pueden dejar de lado el valor agregado o, pues, los diferenciadores que tenían, la razón por la cual estaban generando siempre sus clientes. Muchos de ellos se lograron mover rápidamente o con un gran esfuerzo, con este gran empujón del COVID, a la venta en línea o a la venta a que puedas pasar por tus productos o al hacerlo de manera más digital o a tener su propia tienda virtual. Sin embargo, la realidad es que hoy el regreso a los locales, el regreso a los lugares, aparte de tus valores agregados, pues va a haber un factor clave que es el que el cliente se sienta seguro. Entonces, toda esta parte de bioseguridad, biohigiene, pues se va a tener que implementar sí o sí. Es clave, y ahí es donde platicaba un poquito del tema, que sepamos lo que sí realmente se ocupa, ni más ni menos, ¿no? Porque también es un hecho que los negocios están golpeados, ¿no? Tengo que estar 2 meses o mes y medio cerrados y pagando renta y pagando sueldos, entonces los flujos están muy apretados o están en la rayita. Pero sí tenemos que hacer la inversión necesaria para poder buscar que nuestros clientes se sientan tranquilos, se sientan seguros y sepan que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con higiene. Sobre todo cuidando el que no tengan o que no sea un lugar de contagios, ¿no? Entonces, obviamente que han salido muchas herramientas o algunas que ya se tenían desde el H1N1 que hoy se han vuelto a poner de moda o que se han puesto a la mano, pero que hoy sí pienso que es una realidad que se queda, ¿no? O sea, creo que en algún momento nos enseñaron a lavarnos las manos, a toser, a estornudar, y de repente se relajó. Ahora, mientras no haya una vacuna muy clara, creo que este tema de la biosanidad se va a quedar. Y además, pues, finalmente va a ser como los temas cuando un poquito se buscan por la salud de todos, ¿no? Cuando el cigarro, cuando otros temas que han surgido en los restaurantes, en los lugares públicos, que hemos tenido que aprender y hacer de manera clara para cuidar o para respetar a los terceros. Y de esta manera se va a quedar el tema de biohigiene. Entonces creo que ese es el cambio sustantivo, ¿no? Desde cómo te van a sanitizar a la entrada, cómo te van a entregar, pero hacia adentro de los propios procesos. O sea, hoy queremos, seguramente vas a consumir en un restaurante donde tú te sientas tranquilo de que no le estornudaron en la comida, ¿no? De que sí tienen sus caretas, de que el personal pues está sanitizado, que se está cuidando, que sí se lava sus manos, que usa guantes, que usa
en fin, los elementos que hoy se están ocupando para esa una serie de realidad, protocolos, ¿no?, de sanidad que a lo mejor antes pasábamos por alto o los obviábamos, pero que hoy van a ser completamente necesarios. Pero yo retomaría el tema digital, licenciado Alcázar, en este sentido. ¿Cree usted que de aquí en adelante las franquicias y todos los que quieran tener un negocio tendrían que subirse al tema digital? Yo creo que eso ya es un must, como dirán los americanos, es una realidad, tiene que ser. O sea, porque también digamos, aprendimos hoy que no tenemos que salir tanto de casa y que no podemos tener los servicios a domicilio. Claro, también ha habido ahí un trabajo fuerte de cabildeo y negociación con las empresas que se dedican a hacer el delivery, la mensajería, la paquetería, porque de repente también pues subieron un poco precios, cositas que ya se volvían poco atractivas, pero creo que ahí es una realidad. O sea, hoy vamos a ver más negocios o más plataformas ayudando a la parte de entrega a domicilio, y claro, los negocios necesitan tener sí o sí una opción para la entrega a domicilio, o para que pases por tu producto, o para que te lo manden directamente a tu casa. Eso es un tema que ya se quedó, porque de otra manera pues vas a perder algo de competencia, ¿no? Sí viene un momento crítico para las plazas comerciales, aunque bueno, creo que ahí también el propio carisma, el glamour, la propia alegría de nuestra personalidad como mexicanos nos hará poco a poco que regresemos. Ojalá y lo hagamos de manera, en el momento que ya se pueda, ¿no?, en los semáforos verdes, pero sí de manera pues cuidándonos, y sobre todo cuidando a los terceros, ¿no? Creo que todavía ahí el dilema en el que nos encontramos es que hay pues mucha gente que vive al día y que a lo mejor es descuidada en esos temas, y tristemente son quizás los que están recibiendo ahorita las mayores afectaciones por el virus, ¿no? Pero fíjese que aquí hay un tema bien interesante que usted acaba de tocar. Se van a crear nuevas fuentes de empleos. Por ejemplo, esta parte de las entregas, tendrán que surgir nuevas empresas de entregas, tendrán que surgir nuevas empresas en logística para llevar y traer cosas, tendrán que surgir nuevas empresas que puedan ayudarles a los microempresarios a poner sus negocios en línea. Habrá también, si bien va a haber mucha caída de empleos, también habrá mucha creación de nuevos empleos que pudieran subsanar en gran parte esta caída de empleos, pero ahí es donde el gobierno debería de realmente apoyar con créditos para startups y para empresas que pudieran apoyar a las empresas que hoy se están viendo afectadas, ¿no? Pues sí, la verdad es que, hay por ahí algún programa, por ejemplo en la Ciudad de México se llama Impulso, que tiene que ver con que trae algún apoyo de NAFIN. Quizás las tasas pues no están tan maravillosas, pero están bien. Por ahí los 25,000 pesos que también te dan, que la verdad pues sí es como para nada más ahora sí, con todo respeto, para el changarro nada más, ¿no?, que le puede ayudar para 1 o 2 mesecitos. Pero sí, la verdad es que la realidad es que el empresariado hoy, sobre todo el sector franquicias, pues sabemos que ahora sí que hay que entrarle como nosotros sabemos, trabajando y buscando las ideas alternativas. Pero en efecto, la realidad es que siempre en las crisis generan oportunidades. Creo que eso es algo muy platicado, pero es una realidad, ¿no? O sea, por ahí leí el otro día, alguien dice que en estas épocas hay quien llora y hay quien vende los pañuelos. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Exactamente, el tema fundamental es ver que podamos muchos estar vendiendo los pañuelos y generando esos empleos que sí quizás se van a perder en algún lado, pero se tienen que buscar y encontrar en otro. La realidad es que este 2020 va a quedar como un año con digamos, fuera de la estadística, ¿no? Atípico. Un año complejo, digamos, ya de todas maneras había empezado difícil y el COVID creo que lo vino a acelerar. Sí, por supuesto. Pero sí estamos viendo un 21 que va a levantar la economía, porque pues finalmente cuando ya tengamos más tranquilidad, se encuentre la vacuna, se va a mover la economía con mucha fuerza.
Bueno, licenciado Alcázar, muchísimas gracias por sus palabras y por su participación con nosotros. Lo invitamos para que siga participando con nosotros tal vez una vez por semana si usted gusta y platiquemos y hagamos cosas en conjunto, ya que el tema digital y lo que estamos haciendo ahorita precisamente de programas en vivo no se podría dar si no fuera en esta época. Será un placer, aquí estamos a la orden con mil gusto y obviamente le mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia y pues a seguirle trabajando, que hay quienes tienen esa responsabilidad grande de estar comunicando lo que realmente debe ser y ahí pues te felicito muchísimo, muchas gracias por la invitación, ¿no? No, muchísimas gracias a usted, licenciado Alcázar, de Alcázar y Asociados, le agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien, acá nos saludamos la próxima semana. Un abrazo a todos y cuídense por favor, ahorita no relajemos la situación, hagamos en los detalles es donde está, como dicen coloquialmente en todos los negocios, ahí es donde está el diablo, ¿ok? Hay que cuidarse. Exacto, hay que sobrevivir hoy para pelear mañana. Es correcto, muchísimas gracias. Abrazo. Cuídate. Un abrazo. Bueno, él fue Héctor Alcázar de Alcázar y Asociados. Ellos son expertos en franquicias, son parte de la Canacintra y es un gusto como siempre poder platicar con ellos porque tienen el pulso más cercano de lo que está pasando con los empresarios y con los que tienen negocios en México. Ahora vamos a tratar de ver si Alfonso Canán en Sonora nos toma la llamada, porque sería interesante platicar con él sobre el tema de la senadora Lili Telles y cómo se ha tomado el asunto en Sonora. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él. Hay que aclarar que ya son 2 horas de diferencia. Mi querido Alfonso Canán, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Bruno Cortés? ¿Cómo estamos, Sobrevivimos un día más, hermano. Solo por hoy. Sí, así es, en efecto. Oye, cuéntame, ¿cómo se tomó el tema de Lili Telles allá en Sonora? Digo, se movieron muchas cartas en ese tema. Pues se siguen moviendo todavía, mi estimado. Se siguen moviendo. Pues mira, ¿qué te diré? La verdad, pues como todo en la vida, ¿no? Lili Telles tiene sus detractores, pero pues también tiene sus seguidores, ¿no? Hay que reconocerlo. Ella como mujer y como, pues ahora que incursionó en su faceta como política, ¿no? Porque a Lili Telles en Sonora la conocíamos y la conocemos pues como una comunicadora, vaya, ¿no? Que siempre se dedicó a la cuestión de los medios de comunicación. Hecho, así inició ella y bueno, pues hoy ya la vemos como política. Mira, la verdad, de manera general a Lili Telles se le ha visto como una persona desleal al presidente López Obrador y a Alfonso Durazo. Es la realidad de las cosas, así es como la gran mayoría de los sonorenses que están enterados de este tema o que les interesa este tema es como lo han percibido. A ella la han percibido como una persona desleal, a Durazo y al mismo presidente. ¿Crees que le hayan ofrecido la gobernatura? ¿La candidatura? No, pues mira, ya ayer el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Sonora, Ernesto Munro, dijo que así, ¿no? Palabras textuales, dijo, encantados, dijo, de que Lili Telles acepte la candidatura al gobierno del estado por el PAN en el 2021. O sea, pues ya lo declaró el señor, ¿no? El dirigente estatal del PAN. Entonces sí es una fuerte candidata ¿cómo se llama? A la gobernatura para suceder a la actual gobernadora. Sí, de hecho, pues en el PAN ya como te digo, el presidente del Comité Directivo Estatal ya lo declaró ayer. Falta pues nada más oficializar eso. Pero bueno, pues ya de ahí a que Lili Telles pudiera tener
los votos y la gente para no, o sea, yo en lo personal lo veo muy difícil, porque mira, hay un factor muy importante, Bruno, y tú conoces acá Sonora y conoces la forma de pensar de los sonorenses. Lili Telles es una persona que perdió el arraigo en Sonora porque la mayor parte del tiempo ella trabajó en la Ciudad de México, pues ya ves que ella trabajaba trabajó en algunas empresas de comunicación, en televisoras, y gran parte del tiempo estuvo en la Ciudad de México. Tiene muy poco arraigo en Sonora. Sabemos que es sonorense, que es originaria, aquí tiene familia, etcétera, etcétera. Pero haz de cuenta, Lili Telles, vas tú a una colonia, sobre todo de los barrios populares, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Navojoa, pues nadie la conoce porque la señora no tiene un trabajo de campo como otros, ¿no? Otros que sí lo han hecho. Por mencionarte a Ernesto el Borrego Gándara, es una persona que constantemente viaja, está visitando colonias, barrios, sindicatos, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Oye, ¿y tu secretario de gobierno ya salió de la pandemia o todavía no? ¿Todavía sigue enfermo el potrillo? Pues es que ya ves que les hacen varias pruebas, en unas salen positivos y en otras negativos. Hasta ellos hacen trampa en las pinches pruebas. Eso solamente pasa en México, hermano. Oye, ¿qué pasó con Célida? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿es positiva, es negativa? Bueno, es más negativa que positiva, pero ¿qué onda con eso, pues? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es ese vacilón, no? Sí, pues según la señora está esperando otra tercera prueba, ¿no? A ver, que le dijeron que esperara unos días. Pues la prueba que le hicieron por parte de la Secretaría de Salud salió positiva. Después ella se fue a un laboratorio particular y ahí salió negativa. Entonces ahora está esperando una tercera prueba, la del desempate. Célida es la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora. Para los que nos escuchen y no sepan quién es, ella fue panista, después se pasó a Morena y ganó la presidencia municipal por Morena. Y ahora piensa reelegirse y veamos cómo le va a Wendy Briceño y a Lorena Valles con eso, ¿no? Que también piensan o quieren la alcaldía. Sí, de hecho sí, en efecto, pues las dos diputadas federales, ¿no? Una por el tercer distrito de Hermosillo y la otra por el quinto distrito, pues la quieren también, y como bien lo dices tú, Célida López Cárdenas se quiere reelegir. Yo lo veo muy difícil. Célida trae, como coloquialmente decimos, muchos fierros en la lumbre, pero aparte de todo le ha faltado a su equipo de imagen, de comunicación. Olvídate, se han visto muy mal, le han manejado muy mal, ha hecho declaraciones muy, pero muy desafortunadas, se mete en cada bronca y de manera innecesaria. Entonces, pero además, pues sí, la administración la ha llevado mal, no ha hecho ni siquiera el 30% de lo que se proyectó, de lo que prometió. Y yo lo veo muy complicado para ella una reelección, la verdad. No está en el ánimo de los hermosillenses Célida López Cárdenas como para volverse a reelegir. Solamente que compitiera contra el Maloro, güey. Pues sí, apenas así. Sí. Ay, no, ahí sí definitivamente Wendy o Lorena tienen más probabilidades de llegar a la alcaldía que Célida misma, ¿no? Oye, ¿y cómo están llevando allá en Sonora el tema del COVID-19? ¿Tú cómo ves el ánimo de la gente allá en Hermosillo? Fíjate que, ¿qué te diré? La gente cree y no cree, o sea, sabe la gente que hay un virus, pero realmente dice, bueno, pues es que luego ya empiezas a ver estadísticas, cifras, datos, empiezas a ver contradicciones entre los mismos funcionarios,
luego comparan las cifras de aquí, de la Secretaría de Salud de aquí, con las del señor López-Gatell allá, y pues como que no dan. Y la verdad sí se ha generado mucha confusión, Bruno, con ese tema. Pero bueno, sabemos que es una realidad, que el virus existe. Yo al principio también estaba medio escéptico, pero ahora ya amigos personales míos lo padecieron. Algunos se fueron ya, otros pues la lograron salvar, pero en términos generales pues nos han mentido aquí en Sonora, la Secretaría de Salud, en cuanto a cifras y en cuanto a la manera en que han llevado a cabo la tarea de la prevención, supuestamente, porque mira, ha habido muchas cosas, repito, te digo, ha habido muchas cosas muy polémicas. El secretario de Salud dice, no, pues todos en casa porque hay un Consejo General de Salud aquí en el estado de Sonora. Ese consejo decretó el confinamiento, ¿no? Pero luego, dentro de ese mismo acuerdo, a los días hacen otro acuerdo en donde dicen, no, pues que se permita la venta de cerveza. Ahí tienen las colas, no sé si te llegó algún video, alguna imagen allá. Sí lo vi. Sobre las colas de gente en los Oxxos para comprar cerveza. Entonces, ay, por favor, hombre. Sí, está muy complicado. Oye, mi querido Alfonso Canán, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Ojalá podamos estar contando contigo cada semana para hablar sobre los temas de la pandemia, del tema político en Sonora, que tú le sabes mucho al asunto, y te agradezco mucho el que te desmañanes con nosotros, porque ya son las 7 de la mañana y aquí son las 9 de la mañana. No, pues al contrario, Bruno, muchas gracias por tomarnos en cuenta, y claro que sí, estaremos ahí a la orden cuando gustes, ya sabes. Un abrazo, Alfonso. Igualmente un abrazo, Bruno, y gracias, y un saludo ahí a todos tus seguidores también. Gracias. Abrazo, bye. Bueno, él fue Alfonso Canán, él es uno de los activistas políticos más importantes en Sonora. Él trae un tema sobre la libertad de tránsito en las carreteras. Muy interesante su plática. Ahora vamos a tratar de enlazarnos con mi querido Omar Aguilar para que nos hable sobre los temas mañaneros que está manejando el presidente. Por mientras les informamos que... Mi querido Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, bien, ¿y tú? Pues aquí con este nuevo experimento, hermano, ya sabes, uno que no tiene nada que hacer. Sí, ya sé que estás en tu casa. Desde mi ventana, hermano, encuartelado aquí. Ya lo sé. Está bien, no salgas. ¿Tú dónde andas? En mi casa también. Oye, ¿ya viste el tema de hoy de la mañanera de que AMLO le reclama reforma? Sí, lo estaba escuchando. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? No sé, pues tú cuéntame, tú estás más cerca del presidente que yo. Pues que él no le gusta que contradigan al discurso oficial, que es que ya vamos saliendo, que vamos teniendo una curva descendiente, y cada vez que publican algo de que México está en el top de cualquier circunstancia, pues simplemente está muy cabrón, porque él no... ¿Estamos al aire, güey? Sí. Ok, avísame. Porque... ¡Estamos al aire! Porque el presidente sabemos que desde antes es un personaje aguerrido, aferrado, necio, él mismo se califica así, y no le gusta que le lleven la contraria a todas sus afirmaciones. Ayer estaba haciendo una columna y estaba contabilizando cuántas veces ha habido contradicciones en el gobierno federal. Desde que inició la pandemia, al menos claras han sido 4 las veces en las que López Obrador contradice a sus científicos, a sus especialistas, hacia las autoridades médicas. Él trae el discurso de que no pasa nada, de que todo está bien, de que se está trabajando en una normalidad
adecuada para el país. Y cuando las cifras le pegan en la cara, cuando los números de contagiados le afectan a esta imagen, cuando los muertos se elevan, es cuando se enoja el señor. Tiene una pues una situación de que su verdad, la verdad de López Obrador, no puede ser contradicha, no puede ser cuestionada, y obviamente pues se va en contra de quienes difunden esa información, que son los medios de comunicación, específicamente los diarios, porque si te das cuenta, López Obrador sí es un lector, a diferencia de Peña Nieto. Él sí lee los periódicos, y ahora últimamente está leyendo pues las redes sociales. O sea, ¿quieres decir que nuestro expresidente era superfluo en demasía, mi querido Omar? Sí, totalmente. Sí. Bueno, eso no es una sorpresa. Voy a hacer un paréntesis. A Peña Nieto, ¿sabes cómo se enteraba de la información del día? Se acercaba a su comunicador en turno, que fue David López o Eduardo Sánchez, y le ponían en una mesa todos los periódicos, pero como los periódicos se doblan, nada más él veía el título, las 8 columnas y la foto que viene. Entonces, pues los comunicadores de la presidencia en esa época, pues nada más les pedían a los editores que pusieran una buena cabeza y una foto donde siempre invariablemente aparecía Peña Nieto, y él decía, salimos muy bien en la prensa, ok, y ya, ese era su informe, ese era todo lo que él quería conocer de cómo está avanzando su sexenio en la prensa. López Obrador por lo menos sí lee los periódicos, pero es ahí donde se da cuenta de que ciertos periódicos, pues en el día a día, en el trabajo diario de buscar la información, tienes que meterte un poco más a los datos. Y afortunadamente o desafortunadamente para López Obrador, si tú te metes en los datos, en las estadísticas, es cuando encuentras pues una gran cantidad de situaciones que son diferentes al manejo que le da, por ejemplo, Hugo López-Gatell, que como sabemos, pues sus gráficas son para fortalecer el discurso presidencial. Vamos bien, estamos aplanando la curva, etcétera, etcétera. Afortunadamente López-Gatell, cuando los datos y la realidad de las cifras le pegan, reconoce que eso creo que pues, hay que agradecerlo. Por lo menos reconoce y sabe que hay un problema grave en tal o cual situación. López Obrador no. López Obrador se aferra a su realidad y la quiere ajustar a lo que él dice, que es la verdad. Te podría decir la palabra, es criminal que haga esto, porque Oye, Omar, toma las decisiones y ¿sabes qué, Bruno? Cuando este discurso oficial resulta que llega a miles o millones de personas, es cuando realmente está ocurriendo una situación de, si el presidente dice que no pasa nada, me salgo a la calle. Si el presidente me dice que todo está bien, pues ya no uso el cubrebocas. Porque además el presidente no usa cubrebocas, no porque no lo necesite. Él es una persona de más de 65 años de edad que lo necesita, pero no le gusta. Entonces, si el presidente no le gusta, es porque seguramente estamos bien. Entonces, todo este discurso, este mensaje que está dando el presidente, realmente desde mi punto de vista, muy particular punto de vista, es el responsable de que la gente flexibilice las medidas sanitarias, rompa el confinamiento, mal llamado jornada de sana distancia, y salga a las calles. Pero, mi querido Omar, yo quisiera preguntarte aquí algo y quisiera que me aclararas. A ver, eso de que vamos domando la pandemia es como que muchos, ¿no? Si por algo se doma la pandemia es porque la gente se ha resguardado, porque la gente se ha guardado en sus casas,
porque la gente ha tenido responsabilidad de estar utilizando el cubrebocas o de no pasar a los establecimientos en más de uno. Vaya, la gente ha tenido que entender una realidad que tiene que estar funcionando para no contagiarse. Pero es la gente. En ese sentido, ¿qué hace el gobierno? O sea, ¿por qué estamos aplanando la curva? O sea, permíteme, tesoro. O sea, el pueblo mexicano, la gente que se está resguardando, es quienes pueden estar aplanando la curva, no el gobierno. Porque el gobierno no está dando ninguna medicina, no está dando ningún remedio para quitar el COVID, porque no existe. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aplanando la curva? O sea, no entiendo ese concepto, cabrón. Fíjate que incluso el concepto mismo, Bruno, no es de López Obrador, como tampoco la nueva normalidad no es de López Obrador. Todos son estrategias, proyectos, planes sacados principalmente de las experiencias de Europa. Cuando se decía que estaban domando la pandemia, también es una expresión utilizada en Asia cuando empezó a disminuir el número de casos. La exportó y la hizo suya, pero no es del presidente. Se supone que cuando tomas la pandemia es porque empiezas a aplanar la curva, que en términos estadísticos es cuando llegas a los... en una gráfica es cuando el número de casos hace que la curva sea más vertical, y cuando empiezas a aplanarla es porque se hace más horizontal, y de alguna forma el número de casos pues se va extendiendo en un lapso de tiempo mayor, que ese es el objetivo supuestamente de la estrategia que implementó la Secretaría de Salud. Sí, mi querido Omar, nada más que hay una pequeña diferencia ahí, mi querido Omar. En China se construyeron 8 nuevos hospitales en un mes, cabrón. En China se han aplicado miles de millones de pruebas de COVID para ir, cubriendo la mayor parte de gente que tenga COVID e irlos aislando, güey. Ahí ha habido una estrategia de gobierno mucho más agresiva que lo que ha habido en México. Entonces ahí es donde yo pregunto, ¿por qué el gobierno mexicano, que no ha hecho lo que ha hecho el chino de crear tantos hospitales? Porque aquí no se ha levantado un hospital nuevo, güey. Aquí los mismos médicos han tenido que depender de las donaciones que les ha dado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Slim. O sea, los médicos han tenido que depender de esos insumos que no tenían para poder combatir al COVID. Pero no ha sido el gobierno, hermano. Entonces, ¿por qué el gobierno dice, hemos estado aplanando la curva? No. Se ha aplanado por el trabajo de todos, no por el trabajo de ellos, cabrón. Eso es a lo que voy. Sí, totalmente. No, el gobierno federal no ha invertido. Bueno, a ver, si iniciamos esto y lo podemos comprender desde que cómo es la política asistencial del gobierno federal, es de no invertirle nada de recursos a la sociedad, a los empresarios, es de tener una política de austeridad para obtener la mayor cantidad de presupuesto y después, eso sí, invertirlo en los programas sociales, paternalistas, asistenciales, electoreros, que le pudieran dar algún beneficio a la cuarta transformación en épocas de elecciones. Sin embargo, esta situación sí se va a complicar porque efectivamente no hay ninguna inversión en infraestructura médica. Hasta el momento no ha habido ninguna. Se menciona que se puede crecer el número de hospitales más adelante, pero no ha ocurrido. Y bueno, de alguna forma esta situación, lo único que han hecho es de que se trate de tener camas suficientes para atender a las personas, pero en varias investigaciones, Bruno, pues se ha detectado que estas camas solamente son camas, porque no tienen personal médico para atender a los pacientes que puedan caer en esas camas, o tampoco tienen el equipo necesario, los famosos respiradores, para que en caso de alguna crisis mayor de los pacientes, pues también puedan ser atendidos adecuadamente. Entonces, la verdad es muy complicado hablar de inversión pública para atender la pandemia en general, tanto en infraestructura mobiliaria como
en equipo médico no hay tal situación. Y bueno, esto desafortunadamente va a repercutir en la eficiencia de los resultados de la atención médica hacia las personas. Desafortunadamente México tiene un gran problema, esto sí lo han comentado en varias ocasiones los especialistas, de algunas enfermedades recurrentes, como es el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, etcétera, y esto sí complica la situación y el número de casos. Yo creo que ahí sí, para que veas, hay que reconocer que no todo es la culpa del gobierno federal, porque la población con su mala alimentación pues sí ha provocado que tengamos una situación sumamente difícil. Incluso recuerdo muy bien a algunos especialistas al inicio de la pandemia que mencionaban que esto podría desembocar todavía en una crisis mayor de casos, porque esas condiciones médicas de parte de la población pues iba a poner en una situación muy grave al país cuando la pandemia se estabilice en México y haya casos comunitarios, contagios comunitarios, y es lo que creo que lo que estamos viendo en este momento. En lugar de que baje el número de contagios, se está incrementando. Sí, yo creo, mi querido Omar, que mientras no exista una vacuna, mientras no exista un remedio de fondo para atacar al COVID-19, todo lo demás son fuegos fatuos y es querernos estar echando la bolita unos a otros. O sea, la realidad, y hay que decírselo a la gente, no existe una vacuna en este momento. Lo mejor que podemos hacer todos es guardarnos en nuestras casas, tratar de seguir guardando esa sana distancia, tratar de ponernos el cubrebocas, tratar de utilizar medios digitales para llevarnos a los satisfactores a nuestras casas y capacitarnos en cuestiones digitales para enfrentar el futuro que nos depara este nuevo presente, mi querido Omar. Sí, efectivamente, la situación va para allá. Yo creo que algo bueno que nos puede dejar esta situación de la pandemia es el home office, el trabajo a distancia. Creo que se pueden sacar pues algunos beneficios, algunas cosas que sí nos pueden ayudar en el día a día, porque bueno, además, Bruno, imagínate, si se empieza a fortalecer esto del trabajo en casa, de alguna forma está muy bien, porque México tiene distancias muy grandes. Entonces, lo que te puedes ahorrar en alimentación, en transporte, en horas de hombres y mujeres perdidos en los trayectos, en las dificultades, incluso en la delincuencia, ¿no? Porque si entre más personas están en la calle, pues eres más factible quizás víctima de un crimen, de un delito. Entonces, pues yo creo que pues, se puede obtener algo interesante de esta situación. El chiste, fíjate que rápidamente ya para finalizar, Bruno, yo creo que todas las experiencias obtenidas en este periodo, no sé, y ojalá que me equivoque, pero ojalá se estén tomando nota y posteriormente los legisladores lo implementen en cambios legislativos, en cambios a las leyes, en cambios a las normas, y que se comiencen a aplicar. Todas esas experiencias nos pueden ayudar en algún momento si se hace un paquete de cambios constitucionales a leyes secundarias para que pudiéramos estar preparados para otro caso de este tipo. Por ejemplo, no tenemos, anteriormente hace años había los laboratorios nacionales para crear muchos tipos de fármacos. Se dejó de fabricar, se dejó esos laboratorios y se le dio paso a las nuevas farmacéuticas. Yo creo que es hora de retomar los laboratorios nacionales, es hora de mejorar la infraestructura hospitalaria, es hora de tener un número de personal establecido para una dificultad de este tipo. Bueno, hay muchos cambios que ojalá pues tomen cartas en el asunto y sean parte de una iniciativa grande para poder fortalecer el sector. Mira, yo creo que lo más importante, mi querido Omar, es sí regresar al nacionalismo. Yo veo con mucho entusiasmo que a lo mejor los pequeños empresarios o los artesanos pudieran vender a través de internet, a través de Amazon, a través de eBay, a través de Alibaba,
sus productos, que pudiéramos internacionalizar todo el trabajo de los mexicanos, que es bien importante, muy interesante, y que han explotado solamente los que han podido tener acceso a llevar nuestros productos a otras fronteras. Y yo creo que eso es lo que nos debería de dejar la globalización, ese sentido nacionalista de lo que podemos generar con todo nuestro trabajo hacia el exterior. Hacer local, pensar global para poder traer mayores divisas, traer mayores fuentes de trabajo y pensar en un tema mucho más global en estos momentos, que eso es lo que nos va a permitir esta pandemia. Ojalá, porque imagínate, Bruno, no es solamente el coronavirus, el COVID-19, sino a lo mejor el próximo año tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos otro virus, otra bacteria, y bueno, yo creo que lo mejor es estar preparados. Así es, mi querido amor. Oye, pues muchísimas gracias, me emociona mucho poder platicar contigo y poder estar haciendo este programa con todos mis amigos. Claro que sí, estoy a tus órdenes, amigo. Bueno, cuídate mucho, Omar, y nos vemos para hacer tus fotos. Fuerte abrazo, cuídate. Abrazo, bye. Bueno, pues este ha sido nuestro noticiero de hoy. No es noticiero, es una plática entre amigos, es la socialización de las noticias a través de estas plataformas digitales. Yo les agradezco mucho que nos estén viendo. Hoy tuvimos 7 invitados. Apenas hace una semana empezamos este intento de comunicación. Yo les agradezco mucho sus comentarios, a Matt, a todos los que nos ven, a Oliver, a Selene, a Sofía, a todos los que nos están viendo, a todos los que participaron con nosotros hoy, el maestro Palacios, no, el maestro no es doctor Palacios, Macario desde ¿cómo se llama? Desde Michoacán, a Alcázar y Asociados, que participaron también hoy con nosotros, a Omar Aguilar de Radio Fórmula, que participó con nosotros, a Laura Brugues también, que participó con nosotros, a Alfonso Canán desde Sonora, que participó con nosotros. La verdad es que me emociona mucho lo que estamos haciendo, porque no nos estamos colgando de nadie, estamos haciendo un esfuerzo independiente completamente de este asunto, no hay un presupuesto atrás de nosotros. Como verán, esto es lo que hay, un teléfono, unas redes sociales y mucho entusiasmo. Bueno, pues muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana.